Entonces vamos a trabajar con la devolución. Voy a empezar a grabar. Ya estoy grabando. Como habíamos quedado, entonces vamos a trabajar con la devolución del trabajo práctico, ¿sí? Para eso hice un Power como el de la otra vez, cuando hice la devolución de la actividad 1. Así que vamos a trabajar con eso. Y bueno, como les dije la otra vez también, está hecho sobre la base de trabajos que corregí de las dos comisiones, ¿no? Una muestra de los trabajos que corregí o mejor dicho, que leí, que pude evaluar de las dos comisiones, y en base a eso armé como una guía de pautas de las respuestas que responden más o menos bien, de una manera más o menos adecuada a las consignas, y de las materias y de las respuestas que se alejan bastante de lo que se espera como respuesta a las consignas. Esto es pensando en la primera evaluación formativa que vamos a tener hoy al mediodía. Les voy a dejar las consignas y pensando sobre todo en el final, ¿no? Entonces, el tipo de consigna, sobre todo pensando en el final, va a ser muy parecida a las consignas con las que estuvimos trabajando en el cuatrimestre. Las pautas de corrección también van a venir por esta misma línea, por la misma línea sobre la que les voy a hacer la devolución hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ahora están entrando todavía algunas personas. No sé si mientras tanto hay algunas preguntas. Recién antes de conectarme, acabo de contestar un mensaje de alguien que me escribió anoche porque entregó el trabajo, después le aparecía no entregado, después le aparecía una notificación, y el trabajo estaba entregado en la primera fecha que Valentina, me parece que era, no sé si estarás conectada, en que lo había mandado. Hay cuestiones del sistema que yo no sé si es que no están funcionando bien o si estamos metiendo la pata en algo. La verdad es que no lo sé. Sí, si en algún momento tienen dudas, me preguntan sobre si el trabajo de ustedes está entregado o no, pero en principio hasta ahora hay por ahí notificaciones o cosas que se mandan y en general los trabajos cuando los mandan la primera vez están entregados. A mí me pasa que cuando yo les subo los trabajos a ustedes en la comisión de ustedes, después vuelvo a entrar y me aparece como en otro número de comisión y lo vuelvo, pero siempre en principio la primera vez está bien en la comisión que corresponde y todo. No sé muy bien por qué hay una parte en la que me parece que el sistema tiene algo. Valentina, bueno, viste que recién te contesté. Está entregado el 6 de julio, me imagino que esa habrá sido la primera fecha en la que lo entregaste, así que tranqui con eso. De todas formas, bueno, si tienen alguna duda, sobre todo pensando en la evaluación formativa, me consultan, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Si no, ya comparto pantalla y vamos al Power. Bueno. Sí. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, van a ver que está hecho con el mismo criterio que el anterior, siguiendo la misma, siguiendo la misma metodología, por decirlo de alguna manera, el mismo formato, ¿sí? Y algunas cosas por las dudas se las recuerdo, porque si bien esto en la primera devolución estaba, hay gente que a la hora de contestar no tuvo en cuenta estas cuestiones que puse también como observaciones o como consideraciones generales en el primer trabajo, así que lo vuelvo a aclarar, sobre todo pensando en la evaluación. Bueno, que los archivos los manden que las respuestas, ¿no?, de la actividad las manden en archivos de Word, que el nombre del archivo sea el nombre de ustedes, nombre y apellido, en principio el nombre de la actividad, en este caso debía ser actividad número 2,
En el caso de la evaluación formativa, que sea primera evaluación formativa, nombre y apellido de ustedes y el número de comisión. Piensen que yo recibo un montón de cosas todo el tiempo de ustedes, de otras comisiones, de otras universidades. Entonces, si eso no está bien ordenado, o sea, si no está bien nombrado, es un lío después para ordenar y sobre todo si quiero volver al trabajo de ustedes, de alguno de ustedes, o si tiene alguno de ustedes alguna pregunta sobre el trabajo, para encontrarlo después, si no ponen el número de comisión, por ejemplo, bueno, si no ponen el nombre, realmente se vuelve casi imposible. Bueno, después cuestiones de revisión previa antes del mandado del envío de trabajo, ¿no? Esto también, de manera virtual o de manera presencial, antes de enviar una respuesta tienen que revisarla, una revisión mínima como para ver si se entiende en principio, si está bien, si tiene problemas de tipeo, si tiene algún tipo de error de escritura que tenga que ver con la concordancia, con la puntuación, con la ortografía. Saben, ustedes ahora tienen el corrector y hay muchas cosas que se facilitan, pero hay cosas que las tienen que revisar ustedes porque el corrector obviamente tiene sus limitaciones. Así que esa tarea de revisión previa a la entrega, por favor, no se olviden. Sobre todo, bueno, que es mucho más sencillo, tenemos otros tiempos, no es lo mismo que un parcial presencial, que a veces pueden estar un poco cortos de tiempo. Ahora tienen más tiempo para hacer esa revisión. Bien. Y otra cosa, que esto sucedió menos, pero sucedió de todas formas, o sea, sucedió muchísimo menos que en la primera entrega, pero sucedió, entonces por las dudas lo vuelvo a aclarar, y sobre todo porque me imagino que habrá habido alumnos que por ahí no vieron la evolución de la primera consigna, por eso de la primera actividad. Por eso quería aclararlo de nuevo ahora. Así que las respuestas tienen que ser en formato texto, que debemos evitar el punteo, flechas, o frases o palabras sueltas. Y siempre pensando en que la respuesta tiene que ser un texto. ¿Sí? Bueno, esto un poco ya lo vimos eh, para la actividad anterior, que las respuestas tienen que ser autónomas. Acá, ahora lo vamos a ver con los casos puntuales. Son dos consignas que podían estar un poco, que se podían contestar, bueno, si querían juntas, entonces en ese sentido la consigna 2 depende un poquito de la consigna 1, si se plantea como un solo texto. De todas formas, hay cuestiones que tienen que ver con la autonomía de un texto que tienen que tener en cuenta, ¿no? Esta cosa de que yo empiezo a leer la consigna y no tener idea de, o sea, o mejor dicho, la respuesta y no tener idea de qué me están hablando, a veces ni siquiera, en este caso, justamente que las respuestas estaban un poco relacionadas, no saber si era la consigna 1 o la 2, o sea, a veces es un poco confuso. Y por otro lado, el hecho de que haya respuestas que son copia literal de los apuntes, en este caso me pasó incluso más que con la actividad anterior, que hay respuestas que eran, o sea, prácticamente copiado eh, algunos de los textos de la bibliografía. Bueno, por un lado tengan en cuenta que el examen final no va a ser a libro abierto, o sea que esto en algún momento, si no es para ahora, para dentro de unos meses, unas semanas, no sabemos muy bien cuándo va a ser el examen final, lo van a tener que estudiar, entonces no tiene ningún sentido medio zafar ahora copiando, pero una copia hace de toda una página, ¿no? Estamos hablando. Yo les comenté en algún momento que hay algunas definiciones, obviamente que las van a tener que saber de memoria, porque una cosa es una línea de definición o dos líneas de definición de memoria de cómo está en el texto y otra cosa es copiado toda una carilla. Entonces, eso, además piensen que no va a estar, que no va a estar aprobado, ¿no? La primera evaluación formativa si yo veo que es una copia textual. Bien, esto entonces con respecto a cuestiones generales y ya nos metemos directamente en las respuestas concretas sobre el texto de Peirce. Estoy buscándolos a ustedes acá, no sé cómo se vuelve. No sé, pero me pasa lo mismo, no sé cómo volver a verlos. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre lo que dije antes.
Bien, bueno, entonces, vuelvo a compartir, a ver. No, perfecto, bien. Bueno, no, estamos acá. Bueno, algunos problemas conceptuales así generales, ¿no? Respuestas que por ahí se repiten eh, y que ya, o sea, no hay manera como de solucionarlas a partir del resto de la consigna, de la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya arrancamos con una definición de signo, de PERS, como el signo está formado por icono, índice y símbolo, está mal, ¿sí? Eso se repite en varias de las respuestas, así que esto, cosas que a priori ya quiere decir que no se entendió la definición de signo de PERS, ¿sí? El signo para PERS no está formado por icono, índice y símbolo, ¿sí? En todo caso, icono, índice y símbolo son tipos de signo. Che, hay un micrófono, ¿se pueden silenciarse? Les está diciendo, el signo no está formado por icono, índice y símbolo, sino que icono, índice y símbolo son tres tipos de signo que corresponden a la segunda tricotomía, ¿sí? Pero no es que icono, índice y símbolo formen un signo, no es signo forman, sino que son tipos de signo. Después, otra respuesta que también en la... A ver, vamos a ver si les puedo desde acá silenciar. Voy a tratar de estar atenta al chat. Otra respuesta, sobre todo les estaba diciendo en la consigna de análisis, que por ahí es un poco más difícil, justamente porque no está la respuesta en la bibliografía, justamente requiere que ustedes analicen un poco más, o analicen. Respuesta del tipo, algo es símbolo porque simboliza, chicos, no. O sea, nunca va a estar bien. Si no está después desarrollado, o sea, si la única respuesta es un símbolo porque simboliza, o es un icono porque representa un icono. Esto es un símbolo porque simboliza, o es un icono porque representa algo, o es un índice porque indica, está mal, ¿sí? Está mal porque no están contestando, no están respondiendo. Algo símbolo porque simboliza no es una respuesta, no es una justificación. A menos que haya después una profundización, una justificación correcta, la respuesta de este tipo va a estar mal, sí, a priori, eso también se les puedo decir. Y después tengan cuidado con la terminología, porque hay unas variaciones que hacen sobre los términos que propone PERS que son rarísimas y lo único que está bien es representamen para el representamen, objeto para el objeto e interpretante para el interpretante. Aparecen variaciones del tipo interpretamen que no están bien, ¿sí? Entonces también tengan cuidado con esto, con la terminología. Bien, avanzamos un poquito. Bueno, esto es sobre todo para los chicos que no están, que cuando vayan directamente a ver el Power, que las respuestas con las que vamos a trabajar son respuestas de ustedes, ¿sí? De compañeros y compañeras, y lo que vamos a hacer es ver de estas respuestas qué cosas están bien resueltas, un poco para que se tome como modelo, no obviamente para copiarlo, ¿no? En el examen, porque también tienen algunas cosas que podrían ser mejoradas, ¿no? Entonces, por un lado, cuáles cosas están bien y por otro lado, justamente marcar esas cosas que podrían estar mejor. Así que bueno, vamos con la primera consigna, que era la definición de signo para PERS, y van a ver una cosa de los dos textos que tomé como modelos de unas respuestas que se pueden considerar como adecuadas para la consigna planteada. Van a ver la extensión, ¿sí? Ya acá varios de ustedes se van a dar cuenta de que por ahí la extensión de las respuestas que enviaron en muchos casos, bueno, a ver, esto que quede claro, ¿no? De ninguna manera estoy diciendo que uno puede, antes de leer un texto, saber si va a estar bien o estar mal por la extensión,
¿sí? De ninguna manera yo creo que el que escribe mucho está aprobado y el que escribe poco está desaprobado. No es así de ninguna manera porque pasa muchísimo que, bueno, en los parciales presenciales, por ejemplo, tener parciales de 3 hojas y que sean un 1, ¿sí? Y el mismo parcial con las mismas consignas resuelto en una carilla y media sea un 9. Entonces, de ninguna manera considero que tenga que ver con la cantidad de líneas escritas, pero lo cierto es que hay un mínimo que uno espera a la hora de leer una respuesta. Por ejemplo, cualquiera de estas dos consignas que ha pasado, que les respondan en 3 líneas, tanto la definición de signo como el análisis de la figura que les envié en 3 líneas, bueno, por lo menos va a estar incompleto. Después veremos si lo que está bien o además tampoco está bien. ¿Sí? Puede ser que esté incompleto, pero que lo que esté bien, o puede ser que esté incompleto y además esté mal. Definir signo en 3 líneas, y a mí me parece que algo seguramente va a faltar. Lo mismo con el análisis, ¿sí? Entonces van a ver que en este caso las dos consignas que tomé como modelo, justamente para mostrar consignas que están más o menos bien, son consignas que están bien desarrolladas, ¿sí? Bien, con respecto a... Si tienen alguna pregunta me dicen y yo los leo, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera consigna, es una consigna que tiene 2 tareas, ¿no? Por un lado definir y por otro lado explicar. Entonces, para que la respuesta esté correcta y completa, tienen que estar las 2 partes. Tiene que estar la parte de la definición y la parte de la explicación. Esto no necesariamente tiene que presentarse como dos párrafos separados o como les digo, la definición y la explicación, ¿no? Como si fueran 2 cosas separadas e independientes. Se pueden plantear tanto la definición como la explicación en el mismo párrafo, en la misma idea, pero sí tiene que estar respondida a las 2 cosas. Es decir, en todas las consignas vamos a ver que una consigna en definitiva es como una orden, ¿no? Que hay que cumplir. Bueno, estas órdenes pueden tener en general, y en general vamos a reconocer esa orden en el verbo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros pasos para responder bien una consigna sería leer la consigna, entender la consigna y responder lo que se pide en esa consigna. Y para responder lo que se pide tengo que reconocer cuáles son esas tareas, y para reconocer cuáles son esas tareas, por ahí, en general, esas tareas van a estar planteadas en verbos, ¿sí? Porque en este caso, definir y explicar, bueno, tengo que hacer esas 2 cosas, ¿sí? Bien, acá yo puse la respuesta acá, pero después la volví a pegar en la siguiente, porque justamente como era un poco larga, no entraba todo acá, no entraba la respuesta y las observaciones, así que la volví a copiar en la de abajo. ¿Es esto, no? Sí. Bueno. Entonces, según Peirce, el signo es una representación, es decir, algo que está en lugar de otra cosa. Peirce define el signo como el elemento principal de la semiosis, representamen, primeridad, el cual remite a un objeto, segundidad, y a su vez el objeto da lugar a otras posibles interpretaciones que nombra como representante, terceridad, las cuales son diversas dado que bueno, dependen del contexto cultural, ya que son las impresiones que se tienen sobre ese objeto. La función del representante de un determinado signo puede a su vez convertirse en el representamen de otro signo, en otra semiosis, generando así una continuidad infinita de relaciones, semiosis infinita. Fíjense, por las dudas, lo voy aclarando que está en rojo, representamen estas 2 veces que está en rojo porque no está bien. Eso, ¿no? No lo vamos a ver después. Para Peirce el signo no es independiente, ya que estos conceptos nombrados dependen uno del otro en el proceso dinámico de la semiosis. Los aspectos del signo son lógicos o formales y ante todo es una categoría mental debido a que existe en la mente de cada individuo en el momento concreto de percibir los signos y también porque los signos son ideas de la realidad. Los signos pueden remitir a más de un objeto
Estos tienen como finalidad aprender el mundo y comunicarnos. El conocimiento humano del mundo surge de la actividad sígnica en la que se entrelazan los lenguajes y se generan nuevas configuraciones a partir de las diferentes lecturas que se poseen previamente del signo. Bueno, previamente al signo. Los signos tienen diferentes características, por lo que podemos clasificarlos en icono, índice y símbolo. Bien, bueno, por supuesto que son respuestas que responden, en concreto, responde de una manera más adecuada a la consigna, pero por supuesto que tiene cosas para mejorar, hay cuestiones de redacción que se podrían mejorar. Evidentemente, los elementos a destacar en este caso es que la respuesta está completa, está muy completa, y que responde a las dos tareas que hemos planteado antes, ¿no? La de definición y la de explicar la relación con el conocimiento, ¿sí? Fíjense que de todas formas no se responde como consigna A1 y A2, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, está forma entre las dos ideas un texto. Pero bueno, por otro lado también hay cosas que tendrían que revisar. Bueno, por ejemplo acá, que yo entiendo que no sé quién es esta respuesta, pero el alumno o la alumna que la hizo está acá, se equivocó y repitió representamen cuando en realidad tendría que estar hablando de interpretante, ¿sí? O sea, hay un representamen que remite un objeto y cuyas interpretaciones serían el interpretante, ¿sí? Relacionado con la terceridad. Entonces, ojo con eso, porque es un despiste, posiblemente. En una evaluación presencial es más común tener este tipo de despistes, porque por ahí uno está más apurado. En una evaluación de este tipo, con tanto tiempo para hacerlo, por ahí no deberían aparecer, entonces yo no sé, me hace pensar, o sea, dudo realmente si es un despiste o que realmente no se entendió o no se reconocen las distintas partes del signo. En cualquier caso está mal, ¿sí? O sea, no está hablando acá del representante, el representamen no debería estar hablando, perdón, del representamen, sino que tendría que estar hablando del interpretante, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, y que esto, ¿no? Que aparece dos veces el mismo error. Por otro lado, algo que tiene que ver con el desarrollo de la respuesta. Por supuesto que lo comentamos en clase y está también en la bibliografía. En clase yo mencioné que lo mencionaba justamente para saber de dónde viene, por qué Peirce plantea un signo formado por tres elementos. Pero de todas formas, si no se hace algún tipo de explicación de qué quiere decir esto de la primeridad, de la segundidad, de dónde viene, por qué, poner esos tres datos entre paréntesis, si no se profundiza, o sea, piensan de nuevo en esta idea de que la respuesta tiene que ser una respuesta autónoma, ¿no? Ustedes tienen que pensar que yo no sé, nunca leí a Peirce y voy a enterarme de lo que dice Peirce, cómo define Peirce el signo, porque leo la respuesta de ustedes, ¿no? Entonces, si yo lo único que tengo es la respuesta de ustedes y me encuentro con esos paréntesis que dicen primeridad, segundidad, terceridad, la verdad es que no me aporta nada. Entonces, esto es, ¿lo tengo que desarrollar o no lo tengo que desarrollar? Como lo planteamos en clase, como lo planteé yo en clase, les dije, lo importante es poder decir cómo está formado, cuáles son los elementos que lo conforman, cuál es la relación que existe entre ellos, qué es el signo en relación a la semiosis infinita. Yo particularmente no profundizaría, porque no lo profundizamos y porque complejiza absolutamente las cosas y no es este momento para complejizar estos aspectos. Ahora, si de todas formas les parece que quieren desarrollarlo en la respuesta y lo quieren agregar porque tienen claro cómo, y bueno, y sobre todo porque la otra parte de la consigna tiene que ver justamente con la forma en que el signo se relaciona con la experiencia, lo desarrollan, pero lo desarrollan, ¿sí? O sea, solamente la mención no aporta demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y otra cosa que estaba bien, acá que esto no lo marqué, pero lo podríamos marcar sobre el final. Los signos tienen diferentes características por lo que podemos clasificarlos en, bueno,
En realidad no los clasificamos nosotros, los clasifica PERS. Y no los clasifica, al signo no los clasifica solamente en icono, índice y símbolos. Y esto, no, tengan en cuenta que es la segunda dicotomía, él hace todo un trabajo y describe el funcionamiento de otros tipos de signos también. En general, nosotros hacemos este recorte y en general es el recorte que se hace, pero tengan en cuenta que no es solamente él, describe estos tres, sí describe otros más. Entonces, bueno, esto, ¿no? Por un lado, está bien en cuanto al desarrollo, está completa, ¿sí? Responde las dos partes, las dos tareas que se piden en la consigna, así que eso está bien. Me parece que hay un intento de reformulación y de no copiar palabra por palabra lo que dicen los textos. Esto por ahí genera algunos problemas de escritura, eso lo tendrían que revisar, tendrían que tratar de evitarlo. Se entiende, ¿sí? Bueno, sacando estos detalles de los errores estos terminológicos, pero bueno, hay cosas que se podrían mejorar también, ¿sí? Que bueno, van a tener la posibilidad de mejorarlo justamente en la evaluación formativa. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Preguntas? Me parece que dejo de compartir porque aunque a la mayoría no los veo, me parece que es como más directo si dejo de compartir pantalla y les pregunto por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre lo que comenté hasta ahora? Están todos silenciados, chicos, así que si tienen alguien que decir algo, se silencia. No sé si se puede autodesilenciar, si no me avisan por el chat. Bueno. Bien, bueno, vuelvo a compartir entonces. Por ahora todo bien, perfecto. Vamos al segundo modelo, ¿sí? De respuesta. Y a ver, y eso también está, incluso es un poco más larga que la anterior. A ver, que quede claro una cosa, y va a quedar claro, o sea, voy a intentar que quede claro en esta respuesta que vamos a analizar ahora. Escribir mucho no garantiza de ninguna manera que la respuesta esté bien. Quiero que quede claro eso. No quiero. A ver, en uno de los encuentros anteriores yo les planteé esa idea de que hay definiciones que hay que estudiar de memoria, ¿sí? Porque la definición, esa línea o esas dos líneas de una definición hay que estudiarlas de memoria. Y que estudiar una definición de memoria no quiere decir, o no les estoy queriendo decir yo con eso, que tienen que repetir, ¿sí? Las cosas sin entender de qué están hablando. No, al contrario. Esto es, por ahí puedo aprenderla, o es la idea, ¿no? La definición esa de memoria, pero después tengo que poder explicarla. Y para poder explicarla eso lo tengo que entender, aunque la esté repitiendo de memoria, ¿sí? A la clase siguiente alguien me dijo, profe, usted dijo el otro día que había que estudiar de memoria. No, no dije que había que estudiar de memoria. Dije que las definiciones conviene estudiarlas de memoria y que eso no quiere decir que no las entendamos, que las tengo. Hay definiciones que son imposibles de reformular, básicamente viene por ahí, ¿sí? Entonces, si no se pueden reformular, si no las puedo decir de otra manera, bueno, estudiar la forma en la que le dice el autor en la bibliografía y, por supuesto, entendiéndola para poder después explicarlo. No es lo mismo eso que estudiar Saussure de memoria, ¿sí? Bien, con esto más o menos lo mismo, esto que dije antes. Bueno, hay consignas que no se pueden responder en dos líneas. Con esto no quiero decirles que entonces si para el parcial, la evaluación formativa o para el final escriben un montón de hojas, va a estar bien. No, ojo con eso. De ninguna manera estoy diciendo que quiero que escriban mucho porque más líneas significa que va a estar bien. De ninguna manera estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si quiero definir bien un concepto, en este caso el concepto de signo, no lo puedo definir en dos líneas. Entonces, eso es una extensión que yo a priori me voy a dar cuenta de que si alguien me contesta cualquiera de estas dos consignas de PERS en dos líneas, algo le va a faltar,
¿sí? De ninguna manera estoy diciendo que quiero que escriba mucho por escribir. Quiero que la respuesta esté desarrollada como tiene que estar desarrollada, ¿sí? Y que esta respuesta en 2 líneas seguramente le va a faltar desarrollo, va a estar incompleto. Entonces, que quede claro eso, ¿eh? No es que quiero o que piense que sí o sí tienen que escribir mucho para que esté bien. No, tienen que escribir lo que tienen que escribir. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un caso de una respuesta que está completa, pero a mi gusto en exceso. A mi gusto, no se trata de gusto en realidad. Está respondiendo cosas que no se piden en la consigna. Entonces, en realidad, si uno responde algo que no se le pide, también está mal. ¿Sí? No vamos a ser tan no vamos a ser tan exigentes en este cuatrimestre específicamente. Pero si yo contesto algo que no se me solicita, también está mal en una consigna. Si una consigna, cuando la consigna es clara, contestar de menos está mal porque está incompleta, pero contestar de más también está mal porque seguramente voy a estar presentando información que no es pertinente para la consigna. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes a la hora de responder una consigna es evaluar, saber uno, ¿no? Como alumno a la hora de contestar, qué es lo que tengo que contestar, cuál es el recorte de información que tengo que hacer en el material que leí para saber qué tengo que contestar y qué no, ¿sí? Bien, PER se hace referencia al signo como algo que reemplaza algo en algún aspecto o carácter. ¿Sí? A su vez, el signo posee 3 componentes que lo caracterizan: representamen, objeto e interpretante. Estas mismas son categorías de experiencia. Por un lado, el representamen, bueno, lo que está en rojo no está bien, ¿no? Por un lado, el representamen alude a la cualidad del signo, la primeridad, es decir, el primer contacto que tenemos con este. Por otro lado, el objeto es lo que representa el representamen, es el objeto del mundo que conocemos a partir de ese signo. Finalmente, el interpretante es alguien que se caracteriza por ser histórico y se modifica a través del tiempo. Bueno, vamos hasta acá. Entonces, la consigna arranca bien, ¿sí? Bueno, después leemos los comentarios. La consigna arranca bien, pero tiene acá dos temas, ¿no? Plantea que el representante y el objeto del interpretante son categorías de experiencia. No son categorías de experiencia. Están relacionados con las categorías de la experiencia que él plantea, pero en sí mismo representante, objeto e interpretante no son categorías de experiencia. Y fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, menciona la primeridad, la segundidad y la terceridad, o bueno, menciona la primeridad, solo la primeridad, pero la manera en la que, de manera, vamos a decir un poco más indirecta, después lo desarrolla más abajo, la relación con la experiencia, ¿no? Entonces, digo, comparándolo con el anterior, dice la primeridad, es decir, el primer contacto que tenemos con la cualidad del signo, a diferencia del otro que simplemente decía primeridad entre paréntesis, acá hay una mención y hay un mínimo desarrollo, ¿sí? Bueno, la redacción, la forma de plantearlo, me costó un poquito entenderlo. El objeto es lo que representa, el representamen, bien. Podría estar un poco más claro, pero bueno, se entiende. El objeto del mundo que conocemos a partir de ese signo. Finalmente, el interpretante es alguien. Bueno, esto también lo comentamos. El interpretante no es alguien. ¿Sí? El interpretante es otro signo que se genera en la cabeza de alguien. ¿Sí? El interpretante no es una persona. Ojo con eso. Bueno, y después, si continuamos con la lectura, el autor menciona la segunda tricotomía, la cual abarca 3 tipos de signos, y acá es donde yo veo que esta parte viene todo un desarrollo que está muy bien, ¿sí? La definición de cada uno de los signos de la segunda tricotomía, icono, índice y símbolo, están bien desarrollados, están bien explicados, están bien ejemplificados. Ahora, no me parece que sea pertinente en la definición de signo, ¿sí? Y bueno, mucho menos en la forma en la que estaba planteada esta actividad en particular, en donde se pedía en la otra consigna. Entonces, esta es información que acá sobra, podría no estar, o sea, no es parte de la definición. Esto particularmente no es parte de la definición de signo. Tiene que ver, bueno, justamente con el análisis y con el entrecruzamiento
que hace PERS entre las partes del signo y las categorías de la experiencia, ¿sí? Bueno, luego entonces la parte que tiene que ver concretamente con la relación entre el signo y la experiencia, y entonces acá aparece la explicación de, acá sí, la explicación de primeridad, segundidad y terceridad. El autor con respecto a los signos del conocimiento del mundo hace referencia a que gracias a los primeros podemos conocer el mundo, es decir, a partir de sus representaciones y reemplazos damos cuenta de los objetos del mundo. Definimos algo para ver cómo es el mundo. Definimos, para mí ahí, no entiendo por qué dice definimos algo para ver cómo conocemos el mundo, no lo entiendo, por eso lo marqué. A su vez, la experiencia tiene tres instancias, bueno, lo de la primeridad, segundidad, terceridad. Primeridad es la experiencia con la cualidad pura, por ejemplo, el color, la dureza superficial y la característica antes de presentarse en un objeto. La segundidad alude a cómo se realiza esa cualidad en un objeto. Por ejemplo, un pañuelo verde, bueno, estos son los ejemplos que pusimos en clase. Y por último, la terceridad corresponde a de qué manera vinculamos el primero con lo segundo, es decir, la interpretación. Bien. Haciendo referencia al pañuelo verde, interpretamos según nuestra contextualización del derecho al aborto legal, seguro. Sí, entonces, bueno, elementos a destacar, la respuesta está completa, responde a las dos tareas que se solicitan en la consigna y es bastante clara, algunas partes más que otras. Se podría mejorar, bueno, lo que marqué en rojo, ¿no? Representame en objeto de interpretante no son categorías de experiencia, el interpretante no es alguien, no es una persona. Si nos remitimos a la consigna, la segunda tricotomía y los signos que la componen no son parte de la definición del signo, o sea que no irían en esta respuesta. Y bueno, lo que les dije antes, ¿no? Que parte de responder una consigna, así como les digo, tiene que estar lo suficientemente desarrollada, tampoco tengo que poner cosas que no me están pidiendo en la consigna, ¿sí? Ya en toque se me va a cortar. Entonces, bueno, que quede claro esta idea a ver, que lo propongo prácticamente como una idea, porque bueno, muchos de ustedes seguramente estarán empezando, entonces hay cuestiones como técnicas de cómo responder una consigna que también se van a practicar y se entrenan y las van a entrenar a lo largo de toda la carrera. La respuesta de tipo baldazo, me preguntan la definición de signo de Saussure y respondo todo lo que escuché o leí durante el cuatrimestre sobre Saussure, no. ¿Sí? Hay una parte a la hora de valorar una respuesta que tiene que ver con la pertinencia. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que contestar no todo lo que sé sobre ese autor, sino que tengo que contestar lo que se me pide en esa consigna. En este caso, por ahí una posibilidad hubiera sido responder las dos consignas juntas, ¿sí? Y entonces ya directamente, bueno, si seguimos esta última respuesta que vimos, plantear la devolución. Voy a empezar a grabar. Ah, ya estoy grabando. Como hemos quedado, entonces vamos a trabajar con la devolución del trabajo práctico, ¿sí? Para eso hice un Power como el de la otra vez, cuando hice la devolución de la actividad 1. Así que vamos a trabajar con eso. Y bueno, como les dije la otra vez también, está hecho sobre la base de trabajos que corregí de las dos comisiones, ¿no? Una muestra de los trabajos que corregí o mejor dicho, que leí, que pude evaluar de las dos comisiones, y en base a eso armé como una guía de pautas de las respuestas que responden más o menos bien, de una manera más o menos adecuada a las consignas, y de las materias y de las respuestas que se alejan bastante de lo que se espera como respuesta a las consignas. Esto es pensando en la primera evaluación formativa que vamos a tener hoy al mediodía les voy a dejar las consignas, y pensando sobre todo en el final, ¿no? Entonces, el tipo de consigna, sobre todo pensando en el final, va a ser muy parecida a las consignas con las que estuvimos trabajando en el cuatrimestre, y las pautas de corrección también.
van a venir por esta misma línea, por la misma línea sobre la que les voy a hacer la devolución hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora están entrando todavía algunas personas. No sé si mientras tanto hay algunas preguntas. Recién acabo de, antes de conectarme, acabo de contestar un mensaje de alguien que me escribió anoche porque entregó el trabajo, después le aparecía no entregado, después le aparecía una notificación y el trabajo estaba entregado en la primera fecha que Valentina, me parece que era, no sé si estarás conectada, en que lo había mandado. Hay cuestiones del sistema que yo no sé si es que no están funcionando bien o si estamos metiendo la pata en algo. La verdad es que no lo sé. Sí, si en algún momento tienen dudas, me preguntan sobre si el trabajo de ustedes está entregado o no, pero en principio hasta ahora hay por ahí notificaciones o cosas que se mandan y en general los trabajos cuando los mandan la primera vez están entregados. A mí me pasa que cuando yo les subo los trabajos a ustedes en la comisión de ustedes, después vuelvo a entrar y me aparece como en otro número de comisión y lo vuelvo, pero siempre en principio la primera vez está bien en la comisión que corresponde y todo. No sé muy bien por qué hay una parte en la que me parece que el sistema tiene algo. Valentina, bueno, viste que recién te contesté. Está entregado el 6 de julio, me imagino que esa habrá sido la primera fecha en la que lo entregaste, así que tranqui con eso. De todas formas, bueno, si tienen alguna duda, sobre todo pensando en la evaluación formativa, me consultan, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Si no, ya comparto pantalla y vamos al Power. Bueno. Sí. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, van a ver que está hecho con el mismo criterio que el anterior, siguiendo la misma, siguiendo la misma metodología, por decirlo de alguna manera, el mismo formato, ¿sí? Y algunas cosas por las dudas se las recuerdo porque si bien esto en la primera devolución estaba, hay gente que a la hora de contestar no tuvo en cuenta estas cuestiones que puse también como observaciones o como consideraciones generales en el primer trabajo, así que lo vuelvo a aclarar, sobre todo pensando en la evaluación. Bueno, que los archivos los manden que las respuestas, ¿no?, de la actividad las manden en archivos de Word, que el nombre del archivo sea el nombre de ustedes, nombre y apellido, en principio el nombre de la actividad, en este caso debía ser actividad número 2, en el caso de la evaluación formativa, que sea primera evaluación formativa, nombre y apellido de ustedes y el número de comisión. Piensen que yo recibo un montón de cosas todo el tiempo de ustedes, de otras comisiones, de otras universidades. Entonces, si eso no está bien ordenado, o sea, si no está bien nombrado, es un lío después para ordenar y sobre todo si quiero volver al trabajo de ustedes, de alguno de ustedes, o si tiene alguno de ustedes alguna pregunta sobre el trabajo, para encontrarlo después, si no ponen el número de comisión, por ejemplo, bueno, si no ponen el nombre, realmente se vuelve casi imposible. Bueno, después cuestiones de revisión previa antes del mandado del envío de trabajo, ¿no? Esto también, de manera virtual o de manera presencial, antes de enviar una respuesta tienen que revisarla, hacer una revisión mínima como para ver si se entiende en principio, si está bien, si tiene problemas de tipeo, si tiene algún tipo de error de escritura que tenga que ver con la concordancia, con la puntuación, con la ortografía. Saben, ustedes ahora tienen el corrector y hay muchas cosas que se facilitan, pero hay cosas que las tienen que revisar ustedes porque el corrector obviamente tiene sus limitaciones. Así que esa tarea de revisión previa a la entrega, por favor, no se olviden. Sobre todo, bueno, que es mucho más sencillo, tenemos otros tiempos, no es lo mismo que un parcial presencial, que a veces pueden estar un poco cortos de tiempo. Ahora tienen más tiempo para hacer esa revisión. Bien,
Y otra cosa, que esto sucedió menos, pero sucedió de todas formas, o sea, sucedió muchísimo menos que en la primera entrega, pero sucedió, entonces por las dudas lo vuelvo a aclarar, y sobre todo porque me imagino que habrá habido alumnos que por ahí no vieron la evolución de la primera consigna, por eso de la primera actividad. Por eso quería aclararlo de nuevo ahora. Así que las respuestas tienen que ser en formato texto, que debemos evitar el punteo, flechas, o frases o palabras sueltas, y siempre pensando en que la respuesta tiene que ser un texto, ¿sí? Bueno, esto un poco ya lo vimos para la actividad anterior, que las respuestas tienen que ser autónomas. Acá, ahora lo vamos a ver con los casos puntuales. Son dos consignas que podían estar un poco, que se podían contestar, bueno, si querían juntas, entonces en ese sentido la consigna 2 depende un poquito de la consigna 1, si se plantea como un solo texto. De todas formas, hay cuestiones que tienen que ver con la autonomía de un texto que tienen que tener en cuenta, ¿no? Esta cosa de que yo empiezo a leer la consigna y no tener idea de, o mejor dicho, la respuesta y no tener idea de qué me están hablando, a veces ni siquiera, en este caso, justamente que las respuestas estaban un poco relacionadas, no saber si era la consigna 1 o la 2, o sea, a veces es un poco confuso. Y por otro lado, el hecho de que haya respuestas que son copia literal de los apuntes, en este caso me pasó incluso más que con la actividad anterior, que hay respuestas que eran, o sea, prácticamente copiado eh, algunos de los textos de la bibliografía. Bueno, por un lado tengan en cuenta que el examen final no va a ser a libro abierto, o sea que esto en algún momento, si no es para ahora, para dentro de unos meses, unas semanas, no sabemos muy bien cuándo va a ser el examen final, lo van a tener que estudiar, entonces no tiene ningún sentido medio zafar ahora copiando, pero una copia de una página, ¿no? Estamos hablando. Yo les comenté en algún momento que hay algunas definiciones, obviamente que las van a tener que saber de memoria, porque una cosa es una línea de definición o dos líneas de definición de memoria de cómo está en el texto, y otra cosa es copiado toda una carilla. Entonces, eso, además piensen que no va a estar aprobado, ¿no? La primera evaluación formativa si yo veo que es una copia textual. Bien, esto entonces con respecto a cuestiones generales, y ya nos metemos directamente en las respuestas concretas sobre el texto de Peirce. Estoy buscándolos a ustedes acá, no sé cómo se vuelve. No sé, pero me pasa lo mismo, no sé cómo volver a verlos. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre lo que dije antes. Bien, bueno, entonces vuelvo a compartir. A ver. No. Perfecto. Bien. Bueno. No, estamos acá. Bueno, algunos problemas conceptuales así generales, ¿no? Respuestas que por ahí se repiten y que ya, o sea, no hay manera como de solucionarlas a partir del resto de la consigna, de la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya arrancamos con una definición de signo, de Peirce, como el signo está formado por icono, índice y símbolo, está mal, ¿sí? Eso se repite en varias de las respuestas, así que esto, cosas que a priori ya quiere decir que no se entendió la definición de signo de Peirce, ¿sí? El signo para Peirce no está formado por icono, índice y símbolo, ¿sí? En todo caso, icono, índice y símbolo son tipos de signo. Hay un micrófono, ¿se pueden silenciarse? Les está diciendo, el signo no está formado por icono, índice y símbolo, sino que icono, índice y símbolo son tres tipos de signo que corresponden a la segunda tricotomía, ¿sí? Pero no es que icono, índice y símbolo formen un signo, ¿no? Sí, no forman, sino que son tipos de signo. Después,
Otra respuesta que también a ver, vamos a ver si los puedo desde acá. Voy a tratar de estar atenta al chat. Otra respuesta, sobre todo les estaba diciendo en la consigna de análisis, que por ahí es un poco más difícil, justamente porque no está la respuesta en la bibliografía, justamente requiere que ustedes analicen un poco más, o analicen. Respuesta del tipo, algo es símbolo porque simboliza, chicos, no. O sea, nunca va a estar bien. Si no está después desarrollado, o sea, si la única respuesta es un símbolo porque simboliza, o es un icono porque representa un icono. Esto es un símbolo porque simboliza, o es un icono porque representa algo, o es un índice porque indica, está mal, ¿sí? Está mal porque no están contestando, no están respondiendo. Algo símbolo porque simboliza no es una respuesta, no es una justificación. A menos que haya después una profundización, una justificación correcta, la respuesta de este tipo va a estar mal, sí, a priori, eso también se les puede decir. Y después tengan cuidado con la terminología, porque hay unas variaciones que hacen sobre los términos que propone Peirce que son rarísimas y lo único que está bien es representamen para el representamen, objeto para el objeto e interpretante para el interpretante. Aparecen variaciones del tipo interpretamen que no están bien, ¿sí? Entonces también tengan cuidado con esto, con la terminología. Bien, avanzamos un poquito. Bueno, esto es sobre todo para los chicos que no están, que cuando vayan directamente a ver el Power, que las respuestas con las que vamos a trabajar son respuestas de ustedes, ¿sí? De compañeros y compañeras, y lo que vamos a hacer es ver de estas respuestas qué cosas están bien resueltas, un poco para que se tome como modelo, no obviamente para copiarlo, ¿no? En el examen, porque también tienen algunas cosas que podrían ser mejoradas, ¿no? Entonces, por un lado, cuáles cosas están bien y por otro lado, justamente marcar esas cosas que podrían estar mejor. Así que bueno, vamos con la primera consigna, que era la definición de signo para Peirce, y van a ver una cosa de los dos textos que tomé como modelos de unas respuestas que se pueden considerar como adecuadas para la consigna planteada. Van a ver la extensión, ¿sí? Ya acá varios de ustedes se van a dar cuenta de que por ahí la extensión de las respuestas que enviaron en muchos casos, bueno, a ver, esto que quede claro, ¿no? De ninguna manera estoy diciendo que uno puede, antes de leer un texto, saber si va a estar bien o estar mal por la extensión, ¿sí? De ninguna manera yo creo que el que escribe mucho está aprobado y el que escribe poco está desaprobado. No es así de ninguna manera porque pasa muchísimo que, bueno, en los parciales presenciales, por ejemplo, tener parciales de 3 hojas y que sean un 1, ¿sí? Y el mismo parcial con las mismas consignas resuelto en una carilla y media sea un 9. Entonces, de ninguna manera considero que tenga que ver con la cantidad de líneas escritas, pero lo cierto es que hay un mínimo que uno espera a la hora de leer una respuesta. Por ejemplo, cualquiera de estas dos consignas que ha pasado, que les respondan en 3 líneas, tanto la definición de signo como el análisis de la figura que les envié en 3 líneas, bueno, por lo menos va a estar incompleto. Después veremos si lo que está bien o además tampoco está bien. ¿Sí? Puede ser que esté incompleto, pero que lo que esté bien, o puede ser que esté incompleto y además esté mal. Definir signo en 3 líneas, y a mí me parece que algo seguramente va a faltar. Lo mismo con el análisis, ¿sí? Entonces van a ver que en este caso las dos consignas que tomé como modelo, justamente para mostrar consignas que están más o menos bien, son consignas que están bien desarrolladas, ¿sí? Bien, con respecto a
si tienen alguna pregunta me dicen y yo los leo, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera consigna, es una consigna que tiene dos tareas, ¿no? Por un lado definir y por otro lado explicar. Entonces, para que la respuesta esté correcta y completa, tienen que estar las dos partes. Tiene que estar la parte de la definición y la parte de la explicación. Esto no necesariamente tiene que presentarse como dos párrafos separados o como dos, digo, la definición y la explicación, ¿no? Como si fueran dos cosas separadas e independientes. Se pueden plantear tanto la definición como la explicación en el mismo párrafo, en la misma idea, pero sí tiene que estar respondida a las dos cosas. Es decir, en todas las consignas vamos a ver que una consigna en definitiva es como una orden, ¿no? Que hay que cumplir. Bueno, estas órdenes pueden tener en general, y en general vamos a reconocer esa orden en el verbo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros pasos para responder bien una consigna sería leer la consigna, entender la consigna y responder lo que se pide en esa consigna. Y para responder lo que se pide tengo que reconocer cuáles son esas tareas, y para reconocer cuáles son esas tareas, por ahí, lo más en general, esas tareas van a estar planteadas en verbos, ¿sí? Porque en este caso, definir y explicar, bueno, tengo que hacer esas dos cosas, ¿sí? Bien, acá yo puse la respuesta acá, pero después la volví a pegar en la siguiente, porque justamente como era un poco larga, no entraba todo acá, no entraba la respuesta y las observaciones, así que la volví a copiar en la de abajo. ¿Es esto, no? Sí. Bueno. Entonces, según Peirce, el signo es una representación, es decir, algo que está en lugar de otra cosa. Peirce define el signo como el elemento principal de la semiosis, representamen, primeridad, el cual remite a un objeto, segundidad, y a su vez el objeto da lugar a otras posibles interpretaciones que nombra como representante, terceridad, las cuales son diversas dado que bueno, dependen del contexto cultural, ya que son las impresiones que se tienen sobre ese objeto. La función del representante de un determinado signo puede a su vez convertirse en el representamen de otro signo, en otra semiosis, generando así una continuidad infinita de relaciones, semiosis infinita. Fíjense, por las dudas, lo voy aclarando que está en rojo, representamen estas dos veces que está en rojo porque no está bien. Eso, ¿no? No lo vamos a ver después. Para Peirce el signo no es independiente, ya que estos conceptos nombrados dependen uno del otro en el proceso dinámico de la semiosis. Los aspectos del signo son lógicos o formales y ante todo es una categoría mental debido a que existe en la mente de cada individuo en el momento concreto de percibir los signos y también porque los signos son ideas de la realidad. Los signos pueden remitir a más de un objeto. Estos tienen como finalidad aprender el mundo y comunicarnos. El conocimiento humano del mundo surge de la actividad sígnica en la que se entrelazan los lenguajes y se generan nuevas configuraciones a partir de las diferentes lecturas que se poseen previamente del signo. Previamente al signo. Los signos tienen diferentes características, por lo que podemos clasificarlos en icono, índice y símbolo. Bien, bueno, por supuesto que son respuestas en concreto, responde de una manera más adecuada a la consigna, pero por supuesto que tiene cosas para mejorar, hay cuestiones de redacción que se podrían mejorar. Evidentemente, los elementos a destacar en este caso es que la respuesta está completa, está muy completa, y que responde a las dos tareas que hemos planteado antes, ¿no? La de definición y la de explicar la relación con el conocimiento, ¿sí? Fíjense que de todas formas no se responde como consigna A1 y A2, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, está forma entre las dos ideas un texto. Pero bueno, por otro lado también hay cosas que tendrían que revisar. Bueno, por ejemplo acá, que yo entiendo que no sé quién es esta respuesta, pero la alumna que la hizo está acá, se equivocó y repitió representamen cuando en realidad tendría que estar hablando de interpretante, ¿sí? O sea, hay un representamen que remite a un objeto y cuyas interpretaciones serían el interpretante, ¿sí?
relacionado con la terceridad. Entonces, ojo con eso, porque es un despiste, posiblemente. En una evaluación presencial es más común tener este tipo de despistes, porque por ahí uno está más apurado. En una evaluación de este tipo, con tanto tiempo para hacerlo, por ahí no deberían aparecer. Entonces, yo no sé, me hace pensar, o sea, dudo realmente si es un despiste o que realmente no se entendió o no se reconocen las distintas partes del signo. En cualquier caso está mal, ¿sí? O sea, no está hablando acá del representante, el representamen no debería estar hablando, perdón, del representamen, sino que tendría que estar hablando del interpretante, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, y que esto, ¿no? Que aparece 2 veces el mismo error. Por otro lado, algo que tiene que ver con el desarrollo de la respuesta. Por supuesto que lo comentamos en clase y está también en la bibliografía. En clase yo mencioné que lo mencionaba justamente para saber de dónde viene, por qué Peirce plantea un signo formado por 3 elementos. Pero de todas formas, si no se hace algún tipo de explicación de qué quiere decir esto de la primeridad, de la segundidad, de dónde viene, por qué, poner esos 3 datos entre paréntesis, si no se profundiza, o sea, piensan de nuevo en esta idea de que la respuesta tiene que ser una respuesta autónoma, ¿no? Ustedes tienen que pensar que yo no sé, nunca leí a Peirce y voy a enterarme de lo que dice Peirce, cómo define Peirce el signo, porque leo la respuesta de ustedes, ¿no? Entonces, si yo lo único que tengo es la respuesta de ustedes y me encuentro con esos paréntesis que dicen primeridad, segundidad, terceridad, la verdad es que no me aporta nada. Entonces, esto es, ¿lo tengo que desarrollar o no lo tengo que desarrollar? Como lo planteamos en clase, como lo planteé yo en clase, les dije, lo importante es poder decir cómo está formado, cuáles son los elementos que lo conforman, cuál es la relación que existe entre ellos, qué es el signo en relación a la semiosis infinita. Yo particularmente no profundizaría porque no lo profundizamos y porque complejiza absolutamente las cosas y no es este momento para complejizar estos aspectos. Ahora, si de todas formas les parece que quieren desarrollarlo en la respuesta y lo quieren agregar porque tienen claro cómo, y bueno, y sobre todo porque la otra parte de la consigna tiene que ver justamente con la forma en que el signo se relaciona con la experiencia, lo desarrollan, pero lo desarrollan, ¿sí? O sea, solamente la mención no, no aporta demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y otra cosa que estaba bien, acá que esto no lo marqué, pero lo podríamos marcar sobre el final. Los signos tienen diferentes características por lo que podemos clasificarlos en, bueno, en realidad no los clasificamos nosotros, los clasifica Peirce y no los clasifica, al signo no los clasifica solamente en icono, índice y símbolos. Y esto, no, tengan en cuenta que es la segunda dicotomía, él hace todo un trabajo y describe el funcionamiento de otros tipos de signos también. En general, nosotros hacemos este recorte y en general es el recorte que se hace, pero tengan en cuenta que no es solamente él describe estos 3, sí describe otros más. Entonces, bueno, esto, ¿no? Por un lado, está bien en cuanto al desarrollo, está completa, ¿sí? Responde las 2 partes, las 2 tareas que se piden en la consigna, así que eso está bien. Me parece que hay un intento de reformulación y de no copiar palabra por palabra lo que dicen los textos. Esto por ahí genera algunos problemas de escritura, eso lo tendrían que revisar, tendrían que tratar de evitarlo. Se entiende, ¿sí? Bueno, sacando estos detalles de los errores estos terminológicos, pero bueno, hay cosas que se podrían mejorar también, ¿sí? Que bueno, van a tener la posibilidad de mejorarlo justamente en la evaluación formativa. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Preguntas? Me parece que dejo de compartir porque aunque a la mayoría no los veo, me parece que es como muy directo si dejo de compartir pantalla y les pregunto por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que comenté hasta ahora?
Están todos silenciados, chicos, así que si tienen alguien que decir algo, se silencia. No sé si se puede autodesilenciar, si no me avisan por el chat. Bueno. Bien, bueno, vuelvo a compartir entonces. Por ahora todo bien, perfecto. Vamos al segundo modelo, ¿sí? De respuesta. Y a ver, y esto también está, incluso es un poco más larga que la anterior. A ver, que quede claro una cosa, y va a quedar claro, o sea, voy a intentar que quede claro en esta respuesta que vamos a analizar ahora. Escribir mucho no garantiza de ninguna manera que la respuesta esté bien. Quiero que quede claro eso. No quiero, a ver, en uno de los encuentros anteriores yo les planteé esa idea de que hay definiciones que hay que estudiar de memoria, ¿sí? Porque la definición, esa línea o esas dos líneas de una definición hay que estudiarlas de memoria. Y que estudiar una definición de memoria no quiere decir, o no les estoy queriendo decir yo con eso, que tienen que repetir, ¿sí? Las cosas sin entender de qué están hablando. No, al contrario. Esto es, por ahí puedo aprenderla, o es la idea, ¿no? La definición esa de memoria, pero después tengo que poder explicarla. Y para poder explicarla eso lo tengo que entender, aunque la esté repitiendo de memoria, ¿sí? A la clase siguiente alguien me dijo, profe, usted dijo el otro día que había que estudiar de memoria. No, no dije que había que estudiar de memoria. Dije que las definiciones conviene estudiarlas de memoria y que eso no quiere decir que no las entendamos, que las tengo... Hay definiciones que son imposibles de reformular, básicamente viene por ahí, ¿sí? Entonces, si no se pueden reformular, si no las puedo decir de otra manera, bueno, estudiar la forma en la que le dice el autor en la bibliografía y, por supuesto, entendiéndola para poder después explicarlo. No es lo mismo eso que estudiar Saussure de memoria, ¿sí? Bien, con esto más o menos lo mismo, esto que dije antes. Bueno, hay consignas que no se pueden responder en dos líneas. Con esto no quiero decirles que entonces si para el parcial, la evaluación formativa o para el final escriben un montón de hojas, va a estar bien. No, ojo con eso. De ninguna manera estoy diciendo que quiero que escriban mucho porque más líneas significa que va a estar bien. De ninguna manera estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si quiero definir bien un concepto, en este caso el concepto de signo, no lo puedo definir en dos líneas. Entonces, eso es una extensión que yo a priori me voy a dar cuenta de que si alguien me contesta cualquiera de estas dos consignas de PERS en dos líneas, algo le va a faltar, ¿sí? De ninguna manera estoy diciendo que quiero que escriba mucho por escribir. Quiero que la respuesta esté desarrollada como tiene que estar desarrollada, ¿sí? Y que esta respuesta en dos líneas seguramente le va a faltar desarrollo, va a estar incompleto. Entonces, que quede claro eso, ¿eh? No es que quiero o que piense que sí o sí tienen que escribir mucho para que esté bien. No, tienen que escribir lo que tienen que escribir. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un caso de una respuesta que está completa, pero a mi gusto en exceso. A mi gusto, no se trata de gusto en realidad, está respondiendo cosas que no se piden en la consigna. Entonces, en realidad, si uno responde algo que no se le pide, también está mal, ¿sí? No vamos a ser tan exigentes en este cuatrimestre específicamente. Pero si yo contesto algo que no se me solicita, también está mal en una consigna. ¿Sí? Una consigna, cuando la consigna es clara, contestar de menos está mal porque está incompleta, pero contestar de más también está mal porque seguramente voy a estar presentando información que no es pertinente para la consigna, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes a la hora de responder una consigna es evaluar, saber uno, ¿no? Como alumno a la hora de contestar, qué es lo que tengo que contestar, cuál es el recorte de información que tengo que hacer en el material que leí para saber qué tengo que contestar y qué no, ¿sí? Bien, PERS hace referencia al signo como algo que reemplaza algo en algún aspecto o carácter. ¿Sí? A su vez, el signo posee tres componentes que lo caracterizan: representamen, objeto e interpretante. Estas mismas son categorías de experiencia.
Por un lado, el representamen, bueno, lo que está en rojo no está bien, ¿no? Por un lado, el representamen alude a la cualidad del signo, la primeridad, es decir, el primer contacto que tenemos con este. Por otro lado, el objeto es lo que representa el representamen, es el objeto del mundo que conocemos a partir de ese signo. Finalmente, el interpretante es alguien que se caracteriza por ser histórico y se modifica a través del tiempo. Bueno, vamos hasta acá. Entonces, la consigna arranca bien, ¿sí? Bueno, después leemos los comentarios. La consigna arranca bien, pero tiene acá dos temas, ¿no? Plantea que el representante y el objeto del interpretante son categorías de experiencia. No son categorías de experiencia. Están relacionados con las categorías de la experiencia que él plantea, pero en sí mismo representante, objeto e interpretante no son categorías de experiencia. Y fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, menciona la primeridad, la segundidad y la terceridad, bueno, menciona la primeridad, solo la primeridad, pero la manera en la que, de manera, vamos a decir un poco más indirecta, después lo desarrolla más abajo, la relación con la experiencia, ¿no? Entonces, digo, comparándolo con el anterior, dice la primeridad, es decir, el primer contacto que tenemos con la cualidad del signo, a diferencia del otro, que simplemente decía primeridad entre paréntesis, acá hay una mención y hay un mínimo desarrollo, ¿sí? Bueno, la redacción, la forma de plantearlo, me costó un poquito entenderlo. El objeto es lo que representa, el representamen, bien. Podría estar un poco más claro, pero bueno, se entiende. El objeto del mundo que conocemos a partir de ese signo. Finalmente, el interpretante es alguien, bueno, esto también lo comentamos, el interpretante no es alguien. Si el interpretante es otro signo que se genera en la cabeza de alguien. ¿Sí? El interpretante no es una persona. Ojo con eso. Bueno, y después, si continuamos con la lectura, el autor menciona la segunda tricotomía, la cual abarca 3 tipos de signos, y acá es donde yo veo que esta parte viene todo un desarrollo que está muy bien, ¿sí? La definición de cada uno de los signos de la segunda tricotomía, icono, índice y símbolo, están bien desarrollados, están bien explicados, están bien ejemplificados. Ahora, no me parece que sea pertinente en la definición de signo, ¿sí? Y bueno, mucho menos en la forma en la que estaba planteada esta actividad en particular, en donde se pedía en la otra consigna. Entonces, esta es información que acá sobra, podría no estar, o sea, no es parte de la definición. Esto particularmente no es parte de la definición de signo. Tiene que ver, bueno, justamente con el análisis y con el entrecruzamiento que hace Peirce entre las partes del signo y las categorías de la experiencia, ¿sí? Bueno, luego entonces la parte que tiene que ver concretamente con la relación entre el signo y la experiencia, y entonces acá aparece la explicación acá sí, la explicación de primeridad, segundidad y terceridad. El autor, con respecto a los signos del conocimiento del mundo, hace referencia a que gracias a los primeros podemos conocer el mundo, es decir, a partir de sus representaciones y reemplazos damos cuenta de los objetos del mundo. Definimos algo para ver cómo es el mundo. Definimos, para mí ahí, no entiendo por qué dice definimos algo para ver cómo conocemos el mundo, no lo entiendo, por eso lo marqué. A su vez, la experiencia tiene 3 instancias, bueno, lo de la primeridad, segundidad, terceridad. Primeridad es la experiencia con la cualidad pura, por ejemplo, el color, la dureza superficial es la característica antes de presentarse en un objeto. La segundidad alude a cómo se realiza esa cualidad en un objeto. Por ejemplo, un pañuelo verde, bueno, esto es el ejemplo que pusimos en clase. Y por último, la terceridad corresponde a de qué manera vinculamos el primero con lo segundo, es decir, la interpretación. Bien. Haciendo referencia al pañuelo verde, interpretamos según nuestra contextualización del derecho al aborto legal seguro. ¿Sí? Entonces, bueno, elementos a destacar, la respuesta está completa, responde a las 2 tareas que se solicitan en la consigna y es bastante clara, algunas partes más que otras. Se podría mejorar, bueno, lo que marqué en rojo, ¿no? Representamen, objeto de interpretante no son categorías de experiencia, el interpretante no es alguien, no es una persona.
si nos remitimos a la consigna, la segunda tricotomía, los signos que la componen no son parte de la definición del signo, o sea que no irían en esta respuesta. Y bueno, lo que les dije antes, ¿no? Que parte de responder una consigna, así como les digo, tiene que estar lo suficientemente desarrollada, tampoco tengo que poner cosas que no me están pidiendo en la consigna, ¿sí? Ya en toque se me va a cortar. Entonces, bueno, que quede claro esta idea a ver, lo propongo prácticamente como una idea, porque bueno, muchos de ustedes seguramente estarán empezando, entonces hay cuestiones como técnicas de cómo responder una consigna que también se van a practicar y se entrenan y las van a entrenar a lo largo de toda la carrera. La respuesta de tipo baldazo, me preguntan la definición de signo de Saussure y respondo todo lo que escuché o leí durante el cuatrimestre sobre Saussure, no. ¿Sí? Hay una parte a la hora de valorar una respuesta que tiene que ver con la pertinencia. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que contestar no todo lo que sé sobre ese autor, sino que tengo que contestar lo que se me pide en esa consigna. En este caso, por ahí una posibilidad hubiera sido responder las dos consignas juntas, ¿sí? Y entonces ya directamente, bueno, si seguimos esta última respuesta que vimos, plantear